vamos a hablar de las cartas de amor de Jesús. Cartas de amor de Jesús. Interesante, ¿no? Fíjese que Jesús nos escribió 7 cartas. Y son 7 cartas de amor. No nos habíamos dado cuenta, ¿verdad? Hoy vamos a empezar a descubrir. Yo digo que por ahí por las 4 de la tarde voy a ir por la 7ª. Yo no se los anticipo. No, hoy vamos a ver solo una para que no se me asuste, porque si no se me empiezan a levantar y se me van todos antes de que algo diga. Pues pensando en este tema, que es un tema muy, muy importante, no porque lo voy a dar yo, sino porque está en la Biblia, es la esencia de Apocalipsis. Las cartas Apocalipsis 2 y 3 es fundamental que nosotros 1, 2 y 3. 1 es una introducción muy buena, una introducción de Jesús muy profunda, trae una revelación de Jesús, pero el capítulo 2 y 3 pasa al siguiente escenario. Y es el 2 y 3, los capítulos 2 y 3 se basan en las cosas que son y serán, pero básicamente las cosas que son y veremos que son y serán. Pero anoche estaba yo en una actividad, y les digo esto porque estaba en una actividad, una celebración de 50 años de casados, y cantó un muchacho que tiene una voz privilegiada, canciones que yo miraba a algunos jovencitos que hacían así. ¿Eso qué es? Canciones muy, muy maduras, por no decir muy viejas. Y entonces me puse a pensar, y entonces yo decía, ¿cómo? Ya le tenía un nombre a la prédica. Pero entonces el Señor me habló y me dijo, cartas de amor, hombre. Y me empezó a ministrar con algo, imagínense, ahí oyendo canciones de Frank Sinatra, imagínense usted. Por eso rompa con los esquemas. No tiene que estar usted en medio para que Dios le hable. Simplemente tiene que tener usted el deseo que Dios le hable. A mí Dios me habla oyendo canciones de Frank Sinatra, pues. ¿Y cuál es el problema? Mira, estas unas caritas por ahí, no se me achicopale. Usted ya me conoce cómo soy. Bueno, me tiene que amar y yo lo amo un montón. Bueno, el tema es que me puse a pensar en esas cartas de amor. Resulta que mi amada esposa tiene esa particularidad. Y en momentos muy, muy importantes suele escribirme. Y eso que nosotros tenemos una gran comunicación. A nosotros nos encanta hablar. Yo no sé qué tanto hablamos. Estuvimos de viaje ahora estas semanas y íbamos en tren de una ciudad a otra, y los europeos dicen que sus líneas de trenes son las más puntuales. Llegamos 10 minutos tarde y nos dejó la siguiente conexión. Pero ya no se hacen bolas, ¿verdad? Yo llegué todo apenado ahí al counter. Fíjese que mi tren llegó. Sí, vino tarde, no se preocupe. Lo único que eran las 10 de la mañana y me dijo, el próximo es a las 4 de la tarde. Bueno, ni modo, y con maletas y todo nos quedamos en la estación central. Imagínense, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5 horas sentados con mi esposa. Y tuvimos una conversación de aquellas conversaciones que casi decimos, bonos en el siguiente tren en la noche. Entonces me pongo a pensar en eso, que esas cartas son muy importantes para mí, y mi hija tiene la práctica. De hecho, algunas de mi hija y de mi esposa yo siempre las ando, por eso tengo mi mochila aquí, perdón a los de medios que me vinieron a decir, esa mochila se ve horrible ahí, pero yo viajo con unas cartas que me escribe mi hija y mi esposa, pero aquí las ando y viajo con ellas, y en momentos necesarios las abro y las leo. Entonces es bien importante que nuestras generaciones no pierdan esa buena práctica. Le decía con mi esposa, porque me recuerdo una vez, discutimos hace muchos años, estábamos en el Hotel Marriott, era Marriott en aquel entonces, ya no es lo que hoy es el Barceló, y tuvimos una discusión ya ni me acuerdo qué. Y entonces yo me fui porque me tenía que ir, y cuando regresé, en la puerta del hotel había un sobrecito pegado con un tape, con una carta, porque me fui peleando con ella, obviamente, discutimos y me fui enojado. Y me fui a hacer una cosa que ya no es que me fui de berrinchudo, sino que me tenía que ir, pero yo regresé ya tarde de una reunión, y cuando encuentro en la puerta, es que me mataba de la risa, porque inclusive ella las corta, le hace dibujitos y todo bien chilero. O sea, eso no lo encuentran ustedes en internet, eso no lo encuentran en ninguna aplicación. Y si no lo practican,
se están perdiendo de algo. Bueno, el asunto está en que pensando en eso, existen en el Apocalipsis 7 cartas sumamente importantes. Son las cartas a las 7 iglesias. Hoy vamos a ver que esas cartas ciertamente tuvieron una aplicación para 7 iglesias que físicamente sí existieron. Tienen una aplicación a 7 momentos en la historia de la iglesia, muy importante. Según estos estudios, estamos en la época de la iglesia de la Odisea y la describen así, y estamos muy próximos, no sé cuándo, al rapto. A los que creen el rapto, los que no, pues cuando sean raptados van a creer. Hay una serie de escuelas y teorías sobre eso, por eso hago esta mención, pero yo pienso que sí. Si nos toca, pues sí estaremos y estamos conforme a lo que dicen esas ciertas cartas, porque esas cartas fueron enviadas porque se trastornó la sana doctrina de Jesús en su momento. Y hay explicación en cada una de ellas. 5 de esas iglesias, de las 7, sí tuvieron un trastorno bien fuerte, pero hay, y también hay eso está dentro del marco histórico profético de las 7 iglesias que se extiende a nuestra época, pero lo maravilloso del libro de Apocalipsis es que tiene aplicación al individuo. De todo esto que he hablado es lo que se le llama la iglesia real, la iglesia que se ve. Pero hay otra iglesia que es la iglesia invisible. Y esa iglesia invisible es la que viene y la que va a empezar a caminar en la época que le toca vivir. Y es fundamental que esta iglesia, o la iglesia, el cuerpo de Cristo, no se ve. Hoy, aquí tenemos a la iglesia real, la iglesia Llaves de Sión. Pero, ojo con lo que voy a decir, no todos los de Llaves de Sión pueda ser. Yo espero que sí, espero después de esto pueda ser. No todos los de una iglesia son los que se van a ir al cielo. Y es por circunstancias que pasan en la historia de la iglesia y en cuestiones que se pierden, cuestiones doctrinales. Yo me impresioné mucho porque estuvimos en una región donde hubo guerra de 30 años entre católicos y protestantes. Estuvimos en un lugar donde hubo una batalla donde en un solo día murieron 25,000 personas. Se tiñó el río Il, creo que es, de sangre. Y dicen que si cortan los árboles, hay una época, hay una etapa, como los árboles marcan años y épocas. Hay una época, encontraron algunos que tienen manchas de sangre, de toda esa sangre que se derramó. Imagínense ustedes esa distorsión por doctrinas. O sea, la reforma tuvo sus beneficios y todo, pero hay parte de la historia que no hemos leído, no es que no nos la digan, sino que no hemos leído, y hubo muerte y destrucción en esa región, por ejemplo. Estuve en un país donde si eres de cierta religión, te quitan impuestos. Y eso fue cuando la iglesia se casó con el Estado, que trajo un desmadre, por no decir otra cosa, a lo que realmente Dios quería hacer. Y eso, increíblemente, está explicado en Apocalipsis. ¿De qué pasó? Pasó en el término de la historia y es a donde quiero llegar. También estas cartas tienen una aplicación al individuo, porque ¿quién es iglesia? ¿Será este cajón? ¿Será este púlpito? ¿Estas hermosas Pascuas? ¿No? ¿Quién es iglesia? Soy yo. ¿Para quién son las cartas? Para nosotros. Entonces, si nosotros lo empezamos a ver de esa perspectiva, vamos a ir descubriendo cosas muy interesantes en cuanto a la revelación de Jesucristo y el mensaje específico que nosotros tenemos que evaluar. Y un llamado muy fuerte a revisar la sana doctrina. Cuando hablamos de la sana doctrina, tiene que ser fundamentada en Jesucristo y en lo que Jesucristo vino a enseñar.
en la descripción de estas 7 iglesias, en la descripción de la historia de la iglesia, que los estudiosos han hecho y le ponen franja de años, es increíble ver cómo pega la descripción en ciertas épocas. Y para nosotros como individuos, revisar si no tenemos alguna de esas mañas, por decirlo así. Se los digo suave, porque en Jesús habla de condenación. Tengo algo en contra tuya. Ahorita lo vamos a ver, pero les quiero dar un esbozo. No vamos a ver las 7 iglesias hoy, porque sería una maratónica que no aguantaríamos, creo yo, ni yo. Y ustedes creo que a las 12 ya se irían corriendo, pero vamos a ver una iglesia, la primera, que nos va a dar, pero les quiero dejar la inquietud. Esto lo vamos a seguir desarrollando en las oportunidades que tenga yo aquí de predicar, y obviamente los lunes, si quieren acompañarme, a partir de enero, por supuesto, para ir viendo este regalo de Dios, porque ahí está la revelación de Jesucristo, y está lo que Cristo quiere de nosotros, y está lo que no le gusta, y está la recompensa y hacia dónde nos quiere llevar, para que nosotros consolidemos nuestra fe. Es más, es importante que nosotros lo hagamos. Y digo esto con toda solvencia. Si algún día nosotros nos desviamos de lo que dice ahí, ustedes están en todo el derecho no solo de reclamarnos, sino de buscar donde se dé una sana doctrina. Se los digo transparente. Espero que hasta ahorita no lo hayamos hecho, y no estoy sacando a nadie ni deseando que alguien se vaya, al contrario, sino ser transparente, de que todos nosotros, inclusive y principalmente los que predicamos aquí, no nos salgamos de la sana doctrina. Y la sana doctrina está explicada en esas 7 cartas. Si nosotros lo vamos viendo, vamos a avanzar más de lo que, y vamos a ser muy prudentes, porque a veces anteriormente pasaba, y yo lo viví, que viene la novedad que en Colombia no sé qué, y nos pusimos a hacer un montón de cosas, hasta que un día, a mí personalmente Dios me habló. Yo estaba predicando sobre esas enseñanzas en una célula que tenía en Puerto Barrios, y literalmente tenía mi cuadernito, mi librito, y miren, quiero explicar esto con mucha prudencia. No es que todo haya sido malo, pero hay cosas que se desviaron y que jalaron a mucha gente y trajeron mucha confusión. Pero ese día que yo estaba predicando, yo vi cómo mis palabras caían al suelo. Entonces yo le pedí perdón a Dios, agarré el libro, lo tiré por un lado, y el próximo miércoles le dije al Señor, ayúdame a predicar. ¿Saben qué pasó después de ese miércoles? Ya no cabíamos en esa célula. Entonces eso me recuerda y hace importante que nosotros no nos salgamos de la sana doctrina. Otra experiencia que tuve fue que me enseñaron, yo absorbí y me enseñaron ciertas cosas sobre Israel que realmente uno debe de pesar, y por creer yo en eso cometí varios errores que me trajeron problemas y tristeza. Entonces, a eso me refiero, en que si nosotros nos empezamos a desviar en lo que predicamos, o digo yo, me empiezo a es bueno que cada uno de nosotros diga, oiga, pero ¿cómo vamos a hacer ese balance? Metámonos en la palabra de Dios. No nos desviemos de la palabra de Dios. Y ustedes van a ver que vamos a empezar a crecer. A eso es, no los estoy invitando a que se vayan y que hagan una trifulca aquí, sino que los estoy invitando a que juntos nos cuidemos de mantenernos en una sana doctrina. La sana doctrina es una sola, y está en la palabra de Dios. Es la doctrina de Cristo. Y es fundamental que nosotros la tengamos. Por eso es que el libro de Apocalipsis es sumamente interesante, porque hace énfasis en 2 capítulos en esto, por situaciones que sí estuvieron pasando en las iglesias de ese entonces, que sí pasaron en la iglesia de la historia, y que pueden seguirnos pasando a nosotros como creyentes. Entonces nos vamos ya directamente a la palabra de Dios, próximo a esta introducción. Y espérenme un segundito, necesito hacer algo, porque si no, ahora sí, modo avión,
ahora no atiendo a nadie más que a ustedes. Bien, entonces nos vamos al capítulo, hablando de, y otro chiste que les iba a hacer, ya se me olvidó, pero ya me acordé del chiste. ¿Les digo el chiste o no? Ya se rieron, entonces mejor ya no. No, es que me puse a pensar. A veces el mundo, lo que pasa es que en el mundo uno mira 1000 celebraciones. Recorrimos varias ciudades y todo es Navidad. Cristo, bueno, tampoco voy a ser exagerado. 0.001 Cristo. De ahí lo demás, olvídese. Costumbres, mañas, cosas raras. Muy bonito, sí. Entonces, por si le escribió carta a Santa y Santa no le contesta, Cristo ya le escribió una carta antes y se le adelantó a Santa. Y es de un gran regalo y bendición que no es solo para Navidad, sino que para toda su vida. Amén. Amén. Bueno, esa era una para romper el hielo. Bien, vamos a Apocalipsis y vamos a hacer una introducción profética. Primero, tengo un regalo para ustedes ya que estamos en Navidad. Entonces el tema se va a llamar Las cartas de amor de Jesús, la primera. Si me ayudan con la presentación, se los voy a agradecer. ¿Se puede o no se puede la presentación? Bueno, lo que arreglan ahí, vamos a ir a Apocalipsis. Tengo un regalo para ustedes, Apocalipsis 1. Perdón, es que no la vi. Entonces, si no se puede proyectar, si yo no la proyecto a ustedes. Entonces son las cartas de amor de Jesús. Esas están en Apocalipsis 2 y 3. Los invito a leerlas en estos días que en teoría tenemos un poquito más de tiempo y que estos días les voy a dar una guía para que ustedes las puedan leer. Y después, obviamente, vamos a enseñar y vamos a predicar sobre esto los lunes y cuando tenga oportunidad, los amigos aquí. Perdón, pero el frío sí ya me caló. Bueno, entonces tengo un regalo para ustedes. Apocalipsis 1:3, vamos. Dice, estoy usando la versión amplificada. Bienaventurado, y un regalo para mí también. Oigan esto. Bienaventurado, es decir, feliz, digno de ser envidia. El hombre que lee en voz alta, o sea yo, en las asambleas, la palabra de esta profecía. Y este es el regalo para ustedes. Y bienaventurados, felices, dignos de ser envidiados, los que escuchan y se mantienen fieles a las cosas que están escritas en ella, prestando atención y poniéndolas en su corazón, porque el tiempo para que se cumpla está cerca. Amén, ese es un regalo, así que lo bendigo con ese regalo, ya me bendije yo con estar leyendo Apocalipsis. Qué bendición, sigo leyendo, Apocalipsis 1:5. Esto nos va a hacer el contexto, porque el capítulo 1 es sumamente importante para las cartas si no nos entienden. Y el contexto está en el capítulo 1. Y ahorita lo voy a explicar, lo leo. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel y digno de confianza, el primogénito de los muertos. Aquí hay una revelación de Jesús muy interesante. Es decir, el primero en ser devuelto a la vida. Y el príncipe soberano de los reyes de la tierra, al que siempre nos amó y nos liberó de nuestros pecados una vez y para siempre, con su propia sangre. Hay una referencia de Salmos 89:27 que no la vamos a ver hoy, la vimos la vez pasada, verso 6, pero anótela por ahí. Y nos formó en un reino, una raza real, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder y la majestad y el dominio por los siglos y por los siglos de los siglos. Amén, así sea. Hay referencias importantes que vamos a explicar ahorita. Éxodo 19:6, Isaías 41, del 1 al 10, e Isaías 61:10. Entonces, el contexto de estas cartas y el contexto de Apocalipsis y el inicio de la base de Apocalipsis es saber que Dios tiene un amor inmenso por nosotros. Lo tuvo por el pueblo de Israel y en Éxodo 16, en Éxodo 19, se explica cómo el pueblo es liberado. Ya vienen liberados de Egipto
llegan a un momento donde Dios les hace la declaración: ¿para qué los traje aquí? Para hacerlos mi especial tesoro, mi pueblo. Al día siguiente, seguimos leyendo en Éxodo 20, hay una presentación de Dios y un hecho lamentable: el rechazo del pueblo de Israel de tener una comunicación directa con Dios, y eso ya lo hemos hablado un montón de veces, y eso abre el camino para que venga Jesús a restablecer ese pacto como el nuevo pacto, y es que seamos uno con Él. Y esa idea, lo vamos a ver más adelante, está descrita en Génesis, era desde el principio, antes de la caída. En el momento de la creación, lo que Dios quería hacer es tener una íntima comunión con nosotros. Y esa restauración viene a través de Jesucristo para nosotros, y somos incluidos en ese pueblo de Dios y somos beneficiados con todas las cosas que vamos a leer a continuación. Y somos incluidos con todas las cosas que describen las 7 cartas, y somos bendecidos con todo lo que incluye las 7 cartas de amor que nos escribe nuestro buen Jesús. Nota importante antes de comenzar: estas cartas fue la última, considerada la última, el último mensaje audible, real, directo de parte de Dios a su siervo Juan, comparable con la, ¿cómo se llama? La aparición de teofanía, Jesusfanía, no. Con la teofanía, hablando técnicamente, o la aparición de Dios, Jesús, ¿con quién? ¿A quién se le apareció? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Es Jesús el que se le aparece ahí y le da un mensaje directo. Entonces, esos y otros entre ese y el mensaje de Juan, pero el mensaje de Juan es considerado el último mensaje de una voz audible, directa de parte de Dios a la humanidad. Entonces es sumamente importante que le pongamos atención. Y entonces entramos a la primera carta. Como les decía, los 7 tipos de iglesias, para que vayamos entendiendo, fueron 7 iglesias reales que estuvieron en el Asia Menor. Pero también tenemos que entender que son 7 iglesias que existieron en la historia de la iglesia. Estos 2 conceptos son claramente aceptados por todas las escuelas de teología y lo explican muy bien, y hacen una comparación de cuándo, y tienen los datos de qué años. Yo creo que les mostré una gráfica la vez pasada, pero no vamos a entrar en eso porque no es el tema de hoy, donde es puntual lo que está sucediendo en las iglesias. Primero las 7 iglesias de las reales en el Asia Menor, luego las 7 historias de la historia, y son 7 tipos de iglesia que existen el día de hoy. Porque si nosotros revisamos las características, vamos a ver que hay, en algún momento de nuestra vida cristiana, puede ser que estemos ubicados en ese marco que nuestro buen Jesús definió ahí. Entonces es sumamente interesante. Pero hoy vamos a hablar de la iglesia. Estos 2 conceptos primeros que hemos estado hablando es la iglesia real, es decir, iglesias que ya existieron. Pero hoy vamos a hablar de la iglesia invisible, que somos nosotros, que vamos apareciendo en el lugar de la historia y que somos parte de la esposa del Cordero, de la iglesia en general que se va sumando a la que va a recibir a Jesucristo. Y eso es importante, pero no solo por venir a Llaves de Sion, considérese ya inscrito, sino que es un proceso individual que ya vamos a ir viendo conforme a lo que vayamos haciendo. Qué bueno fuera que nosotros tuviéramos una membresía. La única membresía es Cristo y seguir la doctrina de Cristo. Por eso les digo, si nosotros hasta nosotros mismos nos podríamos desviar por andar del tingo al tango, por andar viendo cosas que pasan en otro lado, esos son llamados para otro lado. Nuestro oficio es buscar nuestro llamado y hacer nuestro trabajo, porque Mateo 24 lo habla en los versículos finales. Al final lo parafraseo así: regresa al dueño de la vía y dice: es bueno que te encuentre haciendo lo que te mandé a hacer. Sí, pero es que yo profetizaba. Nunca te dije que profetizaras, te mandé a hacer cosas específicas. Salmo 139, 16
establece que hay algo específico para nosotros. Hechos también, 17:25, ahora sí lo digo bien, nos habla que ha delimitado un lugar donde nosotros vamos a tener acción y que Dios creó ese lugar antes de crearnos a nosotros, pensando en nosotros para que cuando estuviéramos ahí lo ejecutáramos. Entonces el oficio nuestro es conectarnos con Dios, el oficio nuestro como pastores es llevarlos a esa conexión y todos juntos hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y muy seguramente nosotros estamos encaminados ya en situaciones, puede ser dentro de la iglesia, puede ser fuera de la iglesia, en nuestro trabajo, en gobierno, en todo que Dios pensó. En aquel día voy a meter a este fulano, a esta empresa y voy a hacer que haga un cambio de esto en aquel día porque esto conecta con esto con él. Solo Él tiene el plan para esto. Entonces, eso es lo que vamos a ver la iglesia individual, o sea, nosotros. ¿Y qué aplicación tiene esa carta para nosotros? Les voy a dar una clave sencilla que encontré para que ustedes dividan y vamos a hacer una división para ir viendo el bosquejo general de las cartas. No todas tienen esto, pero les va a servir. Y vamos a ir viendo que cada punto de esto tiene algo muy particular. Entonces el bosquejo general, anótelo, tómele una foto, si me lo pueden proyectar. El bosquejo general de las cartas, obviamente, tiene un destinatario. Esto es sumamente poderoso. Tiene una descripción de Jesús. Eso es esencial, que nosotros tengamos la revelación de Jesucristo. Óigame, si seguimos a Cristo y no sabemos ni quién es, ¿a quién estamos siguiendo? Por eso vienen vientos de todos lados y de repente estamos tomando café mormón, muy exagerado, o lo que sea. Luego trae una parte de alabanza de parte de Dios hacia usted. Ahora voy a empezar a hablar de usted. Y aquí viene el tema. Y aquí sí no le va a gustar porque cuando dije alabanza a usted dije, ¡ah, qué rico! Dios me alaba. Sí, pero hay una parte de condenación. Cuidado. Cuidado que Dios nos diga, hay algo que no me gusta que estás haciendo. Y eso es lo que nosotros ahorita es tiempo de evaluar, tiempo de ver. Porque en mucho amor Dios viene haciendo después de esto una exhortación y nos trae un regalo, una promesa si nosotros cumplimos con todo esto. Entonces, si le sirve, vamos a hacer el ejercicio siguiendo este bosquejo general y va a ver usted que vamos a empezar a descubrir un montón de cosas interesantes. Entonces, nos vamos a la primera carta. Esta carta es dirigida a Éfeso. Esta carta, esta iglesia, según Hechos 19, fue fundada por Pablo. Fue levantada por Pablo. Y las cartas de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo son exhortaciones a Timoteo, porque él se hizo cargo de esta iglesia cuando ya los miembros de esta iglesia andaban en un solo relajo ahí. Pero esos solo son datos generales. Bien, vamos a Apocalipsis capítulo 2. Entonces vamos viendo la primera parte, el destinatario. ¿A quién es dirigida esta carta? Yo lo puse ahí en negrita solo para que vayan viendo cómo lo partí en ese bosquejo que encontré muy, muy interesante, porque cada parte tiene un mensaje muy especial. Dice al ángel mensajero, es decir, al mensajero de la asamblea, es decir, la iglesia en Éfeso. Como les dije, esta sí existió. Y el encargado era, ¿quién? Lo acabo de decir, Timoteo. Y en Timoteo, Pablo hace referencia a todo lo que estaba pasando, que hacen referencia aquí también. Entonces, en la época también existe, y para el individuo puede ser, si me identifico con cosas que están pasando ahí, que yo estoy en ese modo tipo Éfeso. Pero hay un dato sumamente interesante. ¿Qué significa Éfeso? Y encontré que significa la deseada o deseada. La palabra Éfeso significa deseada. Entonces, es la carta de parte de Jesús para mi deseada. Imagínense ustedes, ahí empieza el romance. Y le puse un pequeño asterisco ahí, porque ya no es para mi deseada Éfeso la que existió, sino que ahora acompáñeme y proféticamente, si le hace sentido, diga,
esa carta es para mí y soy la deseada de Jesús o el deseado de Jesús. ¿Le hace sentido esto o no? Y empezamos a entrar en ese romance. Dijera Luis Miguel, empezamos a entrar en ese romance con Dios, real. Una invitación de Dios a que tengamos esa intimidad con Él, hombres y mujeres, tener esa comunión, y ahorita vamos a ver cómo. Entonces, viene la siguiente parte del bosquejo, la descripción de Jesús. Le dice a Juan, escribe, esto dice el que tiene las 7 estrellas, que son los mensajeros de las 7 iglesias, en su diestra. Voy a hacer una pausa ahí. ¿Dónde debería de estar la iglesia? ¿Dónde debería estar la iglesia? ¿Qué dice ahí? Esto dice el que tiene las 7 estrellas, que son los mensajeros de las en su diestra. ¿Dónde deberíamos estar nosotros? En la mano de Dios, su diestra. Mire, deseada. ¿Dónde te quiere el Señor? En mi mano. ¿Por qué en la mano? ¿Cuál es la figura de la mano? ¿Qué hacemos con las manos? Nos sostenemos, guardamos, ¿qué más? Trabajamos, ejecutamos. Hay poder también. Entonces mire la descripción del Jesús que estamos recibiendo y lo que nos está diciendo. ¿Dónde nos deberíamos de considerar como creyentes? En la mano de Dios. Punto de reflexión. Para hoy a la 1:30 que vayamos saliendo, no, para ver, ahorita a la 1:30 se les olvidó todo lo que dijimos aquí, pero en la noche tal vez, no mentiras, yo sé que se les queda todo. ¿Dónde estoy, Señor? Muéstrame, Espíritu Santo, ¿dónde estoy? ¿Estoy en la diestra de tu mano? Porque ya ves, de Sion este edificio se va a quedar aquí. Pero la iglesia del Cordero, a la cual todos debemos aspirar, siendo parte de llaves de Sion. No estoy proponiendo otra iglesia aquí, no se me achicopalen, ni estoy proponiendo nada revolucionario. Bueno, revolucionario sí, en que usted piense que viene aquí, nos congregamos aquí por gracia y misericordia de Dios, pero todos tenemos que ir, aspirar a ser la esposa del Cordero. Pero para ser la esposa del Cordero, tengo que ser útil en las manos de Dios. Tengo que ser valioso en las manos de Dios. ¿Qué más dijeron? Poderoso. ¿Qué más? ¿Cómo? Empoderado. ¿Qué más? ¿Qué más? Rescatado. ¿Qué más? ¿No le cambia eso a usted la perspectiva de la membresía que Jesús le está dando? No aquí en Llaves de Sion. Aquí estamos transmitiendo esto, sino que donde verdaderamente usted pertenece, a la diestra del Padre, a la diestra del Hijo, siendo útiles en todo lo que hacemos, ejecutando cosas para Él, recibiendo los mensajes de Él, mandando los mensajes de Él. ¿Ya? Interesante, ¿no? Bien, seguimos. Seguimos. Y esta revelación es muy, muy importante. Dice, el que anda entre los, esta es otra sumamente importante, el que anda entre los 7 candeleros de oro, que son estas 7 iglesias. Esto es extremadamente profundo. ¿Dónde está Jesús? Según lo que leímos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está caminando entre los 7 candeleros. ¿Qué representan esos 7 candeleros? ¿Qué representa para nosotros aquí hoy?
que Jesús está verdaderamente aquí. Jesús está aquí y está viéndote, está observando y está oyendo todo lo que estás pensando, está viendo tu corazón. ¿Cómo se sorprendió Andrés cuando Dios lo describió debajo? Andrés creo que fue el que estaba debajo de un eneldo. ¿Alguien que me ayude? Natanael, en higuera, también los fariseos cuando él les dijo lo que estaba pensando. Mis amados, Jesús está con nosotros y no solo aquí. Ahora lo trasladamos. ¿Quién es la iglesia? Yo individualmente. Entonces, ¿qué convicción debo de tener? Jesús está aquí porque Él camina en medio de esas iglesias, camina en medio de donde estoy, camina en medio de donde voy, está conmigo en todo, a donde yo vaya, a las decisiones que yo tome. Él está contigo. Amén. Y entonces, pero hay un temita aquí que nos llama la atención en Deuteronomio 23:14. Y lo vamos a leer porque es importantísimo que lo veamos y vayamos viendo. Esto no es nuevo. Esto ya lo había enseñado Dios en el libro de Deuteronomio. Y dice lo siguiente: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Miren qué lindo esto. Para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento será santo, para que no vea en ti cosa indecente y se aparte de ti. Esta es una clave de éxito que nosotros debemos de considerar como cristianos. Todo iba muy bonito. Así Dios está aquí conmigo, sí. ¿Para qué está conmigo? Para librarme, para cuidarme. Eso está más bonito todavía. Pero tengo que buscar la santidad. Porque si no, se aparta de mí. ¿Qué entendemos cuando vemos ese se aparta de mí? ¿De qué nos está hablando hoy la aplicación para nosotros? ¿Qué entendemos por eso? Nuestra relación con el Espíritu Santo. Hoy la presencia de Dios para nosotros es un poquito diferente y tiene muchas ventajas a lo que era en el campamento, porque era Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son una persona, pero en una función o en una aparición para nuestro entendimiento. Para hoy, de acuerdo a que Jesús ya vino, murió por nosotros, resucitó y le deja el ministerio al Consolador, esa parte nos habla de nuestra relación con el Espíritu Santo aquí en la tierra hoy. Es sumamente importante. Lo hemos recalcado, martillado y más ahora con esto, para que sepamos que Jehová, y ahora Juan lo clarifica más, vendremos el Padre y el Hijo a hacer morada. En Deuteronomio no era tan explícito, pero yo me imagino que igual. Pero para nosotros es Padre e Hijo a hacer morada y el Espíritu Santo se va a mover con nosotros. Entonces es sumamente importante que nosotros le pongamos fe a esto. Y no importa la situación que estemos viviendo. El Señor dice, ¿por qué va a estar ahí? Dice de Deuteronomio, anda en medio de tu campamento para librarte y entregar a tus enemigos delante de ti. ¿Cuáles son tus enemigos? Hoy por hoy. ¿Cómo? Sí, puede ser eso también. Pueden ser nuestras enfermedades que haya llegado a nuestra casa, nuestras deudas, situaciones financieras que hayan llegado, situaciones de muerte, situaciones de destrucción, y nosotros tenemos ahí al Todopoderoso
que está por nosotros. ¿Qué nos queda hacer? Confiar, sí, pero ¿qué nos queda hacer? Todos son correctos. Voy a decir lo que yo pienso. David. Pero David se iba muy lejos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hombre, no tiene que ir a los montes y Dios está ahí con usted, lo está diciendo. Está en medio de los candeleros. Está en medio de la iglesia. Lo considera usted, después de que recibió a Cristo, alguien que está con Él. Nos considera a todos ahí. Y ahora les voy a explicar por qué. Nos considera tan cercanos y tan elevados. La Biblia habla de dónde estamos cuando estamos en Cristo. Sentados en lugares celestiales. Entonces miren la potencia que nosotros tenemos. Y si nosotros creemos que ese Dios está en medio de nosotros, solo es hacer así, mire. A ver si se mira ahí. Shh, Señor. Señor, ayúdame. Ya sé, eso estaba esperando que me dijeras. Aquí estoy sentado, mira. Aquí tengo el milagro, mira. Pero como primero te vas a TikTok y le doy a las redes sociales, también un día me va a venir a jalar las orejas Elon Musk. Lo tenemos ahí, disponible, accesible. Y nosotros estamos en lugares celestiales. ¿Le parece carta de amor esta o carta? ¿Le dan ganas de seguir leyendo las otras cartas? ¿A que dan ganas? Sigamos pues. Entonces, es importante que nosotros veamos esta revelación de Jesús para que nosotros la tengamos a la mano y recibamos esa bendición de estar en esto. Bien, continuamos. Vamos a Apocalipsis, verso 2. Capítulo 2, versos 1 y 3. Verso 2, perdón, 2 y 3. Ya leímos el 1. Dice el verso 2, y aquí está dentro del bosquejo que habíamos hecho, la alabanza de Dios para nosotros. Alégrese. Imagínense eso, Dios alabándome. Pues, diciendo cosas buenas de mí. Agradado, sonriente. Mire lo que dice a esta iglesia. Yo conozco tu laboriosidad, póngale atención a eso, y tus obras, tu trabajo y tus fatigas, póngale atención a eso, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has examinado a los que se dicen ser apóstoles, es decir, mensajeros especiales de Cristo, y no lo son, y los has hallado impostores y mentirosos. Hago una pausa ahí. Esa iglesia estaba sufriendo en lo real y en la época de falsos apóstoles. Es decir, falsos mensajeros. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Y tenemos que tener ese no juicio. Criterio sí. Sentido común sí. Pero conformado ¿cómo? Porque es peligroso. ¿Cómo puedo yo tener un buen criterio y un buen sentido común? Sentido común con la experiencia. Pero criterio ¿cómo? Con la palabra de Dios. Cuidado con eso, porque somos baratos para decir, crucifícale, sáquenlo de la iglesia, hereje, como decían antes. O la imaginas, yo me vine impresionado de esos lugares ustedes. Es que de verdad, qué matazón, por gusto, por cosas de hombre. Al final, cosas de hombre. Sí, la reforma fue buena y tuvo sus cosas, pero madre, es esa guerra de 30 años en una región difícil. Bueno, me dio así, chimiachachi, dijera el doctor Chapatín. Bien, entonces, es importante que nosotros, ¿qué nos invita a esto? A que profundicemos en la palabra de Dios. No le tengamos miedo a Apocalipsis, hombre, ya ven que va entrando suavecito. Suavecito. Yo me asusté cuando el Señor me dijo, bueno, cuando terminamos con los 7 ámbitos de adoración, bueno, entonces falta todo el libro, me dijo el Señor. Híjole, dije. Muy contento porque Dios me ha ido ayudando con esta revelación, pero es un reto
bien grande. Pero yo como soy así, dímosle, porque como tú eres el que haces todo, a mí no. A mí me da igual porque solo vengo a repetir lo que Dios me dice. Entonces, nos invita a que profundicemos en la palabra de Dios. Mire, ¿desde cuándo escribió esto Juan? Invitado por Jesús a que lo escribiera. ¿Desde cuándo lo hace? ¿Para quién sirve? Para todos nosotros ahora, porque ahora sí tenemos un librito, bueno, librón, bueno, cada vez grandes, más chiquitos, depende del tamaño de la letra, es más grande, y si la letra es más chiquito será como este, pero tenemos nuestro manual, alguien dijo manual de vida por ahí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A qué nos invita? Ya van dos cosas, mis amados. Santidad, la primera. Y la segunda, no nos apartemos de la palabra de Dios. No nos apartemos de la palabra de Dios. Y nosotros, que somos una iglesia profética, y los consideramos a ustedes parte de, porque están aquí, tenemos que ser más cuidadosos de ese estudio de la palabra de Dios. Para que no nos pase lo que dijo Job. Estuviste diciendo cosas que yo no te dije que dijeras. Wow. Oh Señor, Señor, yo anduve profetizando. No te conozco. Porque nunca me obedeciste. Híjoles, cuidado. Sobre todo nosotros que tenemos un don, considero yo, un regalo de Dios, considero yo, y ustedes son parte de eso, pues. Ese es nuestro ADN, pienso yo. Pero entonces, seamos diligentes en el estudio de la palabra de Dios. ¿Acompañados de quién? Del Espíritu Santo, obviamente. Porque Él nos va a hacer recordar, nos va a enseñar y nos va a dictar. Y estas 7 cartas terminan diciendo eso. No se aparten del Espíritu. Ahorita vamos a llegar a eso. No se aparten del Espíritu. No se aparten del Espíritu. No se aparten. Diga conmigo. No se aparten del Espíritu. Esa es la recomendación final de estas cartas. Bueno, seguimos. Verso 3. Sigue la alabanza de parte de Dios hacia nosotros o a esta iglesia. Yo sé que tienes paciencia y que soportas por amor de mi nombre y que no has desmayado ni te has cansado. Buena característica. ¿Quiénes se han cansado? Solo yo, pues yo sí, a veces me canso de esto. No de ustedes, sino de esto. A veces se cansa o no. Se cansa. Qué abradera ya que. Y de repente se van con el primer postor, así van. ¿Quiénes nos hemos cansado en todo en general, pero no solo en cosas de la iglesia? Sí, nos hemos cansado. Esta iglesia se cansó, pero permaneció. ¿Qué nos invita? El camino largo. Eso nos está diciendo, el camino largo, no te canses. Pero, yo voy contigo. Yo estoy contigo. Yo te libro. Yo te saco. Yo te doy. Yo estoy aquí. Todo el poder mío está aquí porque yo estoy en medio, caminando. Hay comunión contigo. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí ya estamos así hasta infladitos, ¿va? Ya no cabemos en esa gran chumpa que traemos porque fuimos adorados por el Señor. Pero aquí viene la parte buena. Tengo algo que decirte. Híjole. Cuando Dios dice eso sí que hay que asustarse. Y este bosquejo le puse yo condenación, porque sí es una condenación. Pero tengo esto. La versión amplificada me gusta muchísimo porque dice, si me la ponen ahí, se perdió la señal, ¿no? Ah, sí. En el bosquejo, solo para guía. Pero tengo esto, una acusación que hacer contra ti. Híjoles. Y ahí es donde nosotros tenemos que, más tarde, o cada vez que leamos esta información y nos ministre, preguntarle al Señor, ¿tienes algo contra mí, Señor? Ser atrevidos. Es interesante esto, ser atrevido. ¿Tienes algo contra mí, Señor? Después de una gran alabanza,
así todo, como aquellos, ahora que es tiempo de pavos y chompipes, le decían en mi pueblo, dijeron, que pavos ni turkey. No, hombre, chompipes. Turkey. ¿Cómo? Ah, sí. Ah, sí, tu pueblo chunto, sí. Por allá, por eso no. Aquí cuando el macho es el que se pavonea. Cabal. Pa, ¿cómo se llaman los animalitos aquellos bonitos, hombre, que hay en los zoológicos? Como pavo real, pues va, para que no se enoje, que le diga chompipe. Después de la adoración estamos así todos. ¡Puf! Sí, pero tengo algo contra ti. ¡Piu! Señor, ¿tienes algo contra mí? Imagínese esa conversación con el Señor. ¿Qué dice Jeremías? ¿Qué dice Isaías? ¡Hey! Ven pronto. Pongámonos a cuentas, porque ahora es el tiempo de ponernos a cuentas. Entonces la invitación y la aplicación a los valientes de David, que le digamos al Señor con toda sinceridad de corazón, Señor, ¿tienes algo contra mí? Pues para que lo corrijamos, pues para que lo corrija yo, pues para que lo corrijas tú, porque yo no lo he podido corregir de plano, así todavía la tengo. Después de 30 años de caminar en el Evangelio, 40 años de predicar, 50, ya no. O ya no tendría que preguntar, ¿cuántos años tenemos de predicar? Nosotros tendremos 10, 15, 15 años de predicar. Ya me gané el derecho a no preguntar si Dios tiene algo contra mí o no. ¿Y qué se cree Dios? ¡Ja! Imagínese esa onda. Imagínese esa onda. Señor, ¿tienes algo contra mí? Perdón. Con toda la sinceridad y con toda la humildad, y van a ver que va a venir una administración, y va a venir un tiempo con el Señor glorioso. Y usted se va a alinear a los planes de Dios. Usted va a saltar a la línea de Dios. Usted va a correr en lo rápido, lo efectivo, lo glorioso y la bendición que Dios escribió en el Salmo 139, 16. Eso es lo que pasa cuando uno llega. Por eso Jeremías dice, ¡ey, pongámonos a cuentas, rapidito! No hay tiempo, ahora es el tiempo. ¿Tienes algo contra mí, Señor? ¿Que lo escribiste en esta carta que me mandaste hoy? Ah, pues miremos qué le pasó a Éfeso, la deseada, imagínense, a la deseada le dice esto duro. Que has dejado, es decir, abandonado el amor que tenías al principio. Me has abandonado. Has abandonado tu primer amor. Vamos a hacer un ejercicio. Si les hace sentido. Cierren sus ojitos un momentito. Ubíquense o ubiquémonos en el momento del primer amor con Dios, solo por un ratito. Vamos a dejar que el Señor nos ministre. Señor, voy a orar un poquito para cubrir este ejercicio. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos muestre ese momento del primer amor. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo eran esos días posteriores? Uno caminaba en nubes. Sí, Señor, lo que tú quieras, Señor. No hay problema, Señor. Confío en ti, Señor. Siempre te voy a amar, Señor. Siempre te voy a ser fiel, Señor. Siempre voy a estar aquí para ti. Muestra, Espíritu Santo, lo que tengas que mostrar individualmente para cada uno de nosotros. Muestra, Espíritu Santo.
Señor, ministranos. Por si acaso, Señor, te pido perdón si dejé mi primer amor tirado por ahí. ¿Tienes algo contra mí, Señor? Hazme volver al primer amor, Señor. Por favor, Señor, lo necesito. Necesito esa alegría, necesito ese gozo, necesito ese fuego. Te necesito, Señor. Te necesito. Quiero volver a las sendas antiguas, Señor, contigo. Lo necesito. Síguenos ministrando, Señor. Síguenos ministrando. Continúo con la prédica. En el nombre de Cristo. Amén. Jeremías nos explica algo muy interesante sobre a qué se refiere este primer amor también. Y dice lo siguiente, Jeremías 2, del 1 al 3, si me lo ponen en pantalla. Que esta puede ser la situación, pero hay otra que voy a explicar. Y vino a mí Jeremías, palabra de Jehová, diciendo: ve y clama a oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me acuerdo de la misericordia y de la fidelidad de tu juventud. Wow. De tu amor después de tus desposorios en Egipto y en tu boda en el Sinaí, refiriéndose al pueblo de Israel, cuando me seguías en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Quiénes de ustedes o quiénes de nosotros hemos caminado un desierto? ¿Y cómo caminamos detrás de Dios? Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque no hay nada a dónde ir más que en la mano de Él, ¿no? Esa es la actitud que Dios quiere de nosotros en estos días. De su mano. No importa que ya somos ricos y famosos o lo que sea, siempre de su mano. Y que no se nos olviden las bodas de Sinaí. Imagínense, Éxodo 19, Dios había preparado una boda y la novia le dice que no en el altar. Y ese corazón de Dios, ¿cómo lo podemos medir? Bueno, lo quiso hacer, pero Moisés lo evitó porque los iba a eliminar, pero Moisés lo frenó más adelante. Pero mire ese corazón. Cuando llegué a Egipto y te enamoré y te saqué en alas de águila, dice Éxodo 19, y te traje a un lugar apacible, Sinaí, donde baja Sión, para casarme contigo otra vez. Y me dijiste: no quiero. Wow. Seguimos con la Biblia, explicándonos la Biblia. Jeremías 2, verso 3. Santidad. También se había perdido aquí. Algo apartado de los propósitos ordinarios y dedicado para Jehová en Israel. Tenemos que estar apartados para los propósitos ordinarios y dedicados para el Dios de Israel. Primicias de su mies, de la cual no se permitía participar a ningún extraño. Todos los que comían de ella, perjudicando a Israel, se rebelaban y se hacían culpables. Vino sobre ellos el mal, dice Jehová. Las primicias. ¿Cómo estoy yo como primicia para Dios? ¿Dedicado a Dios o me comparto con 1000 cosas y dejo a Dios para los domingos a las 11:15 porque me levanté tarde, perdón? Digo a las 10, a los que vinieron temprano. Aprovecho para paréntesis ahí. No, son mentiras. Primicias. Dedicación. Dios,
Para todo era Dios. Ese es el primer amor. ¿Cómo estoy ahora? Un poco cansado. Es que te he orado y no me contestas, Señor. Es que ya me cansé. Ya, Jesucito, suéltame, dicen ahí en chiste ahora. Yo soy uno de tus mejores siervos, suéltame ya. Que me suelten ya. Ese es el primer amor. Wow. Interesante, ¿no? Y otra cosa que no lo interpreté yo en esto, es que Efeso era una iglesia muy activa. Muy activa. Tan activa que se amartó. Y sus prioridades son las actividades de la iglesia. ¿Aló? ¿Se parece a algo que hemos visto por algún lugar? Yo me recordé inmediatamente de algo. Fuimos a evangelizar. Ah, sí, ¿a dónde fueron? Aquí cerquita. Traemos 20 almas nuevas. ¿Pero por qué fueron aquí cerca? Si aquí no hay gente de dinero, no va a venir a diezmar a la iglesia. Me quemaron el fusible de evangelismo. Ya me he cambiado, ya Jesús ya me cambió el fusible de... Pero así, mire, ¡poc! ¿Qué era más importante en esa iglesia? Las actividades. Robert lo cuenta. Había un siervo en África, una presencia de Dios, sanidades, y él sacó un anuncio. Servicio de sanidades. Tal día, tal hora, con el pastor. No me acuerdo cómo se llamaba, iba a decir algo, pero mejor no. Con el pastor X, nombre africano. Y él tiene una visión. Un día antes de empezar la actividad era una semana de milagros. Y ve a la iglesia que ya no cabía ni un alma. Y como a 100 metros de la iglesia estaba parado Jesús en un poste, algo así lo cuenta, a la par del anuncio así, como quien dice, triste. Y venía el pastor en el sueño y le dice, hey Jesús, ya estamos listos, ya va a empezar el servicio. Qué bueno, buena suerte. ¿Ya leíste esto? No me mencionan a mí. Dale con tus milagros y señales. Algo así es la historia. Y Robert viene en enero, le vamos a pedir que nos recuerde esa historia. Se despertó el pastor medio muerto. Muy obediente fue a la iglesia. La cerró y dijo, hasta nuevo aviso, no van a haber servicios. Y se fue a buscar el primer amor. ¿Tendremos el valor de eso nosotros? Espero que sí. Y espero que no lleguemos a ese extremo, pero la iglesia de Éfeso, la real y la histórica, se caracteriza cruzadas, campañas, conciertos, predicaciones, seminarios. No digo que esté malo, pero si no está Jesús ahí, por gusto. Reproduzcámonos como galletas. ¿Cuántos fueron a tu célula? ¿Cuántos convertidos? No, estás mal vos. Mejor que él sea líder. Y a los 6 meses, ¿cuándo? Está malo. Mejor que ella sea la líder. Pasa, yo lo he visto. Hemos ministrado a tanta gente así, hombre, durante el caminar. No tengo nada que en contra de eso, ¿eh? Solo les cuento a las personas que a veces uno ora por ellas. Pero bueno, esta iglesia se amartó. ¿Por qué digo que se amartó? Porque Marta estaba más preocupada en preparar toda la comida que en recibir a Jesucristo cuando iba a venir al tema de su hermano. María no. Y Marta se enojó ¿se recuerdan? Marta se enojó con María. Y Jesús le dice, no dejes que ella reciba, ¿por qué quieres bloquearla? Ella va a recibir la mejor porción, tú sigue con lo que estás haciendo, si quieres, ¿va? Estoy parafraseando. Ok, entonces Jeremías nos manda eso. Pero la carta de amor sigue, no se pongan tristes. Apocalipsis, ya vamos a ir terminando. Exhortación, Apocalipsis 2:5. Híjole, ese sí está un poco chiquito. Recuerda pues de qué altura has caído. Paro aquí. Y esto es profundo también. ¿Por qué dice de qué altura has caído? Lo mencionamos hace un rato. ¿Cuál es el lugar de acceso que nos está dando él?
sentado en lugares celestiales. Hay lugar para nosotros cuando estamos en Él. Pero si nos apartamos de Él, caemos desde allá arriba. Imagínense que eso matón. ¿Quién cayó desde lo más alto? Ezequiel, Isaías nos dice, ¿quién cayó desde lo más alto? Luzbel. Luzbel. Corremos el mismo riesgo. Mira desde dónde has caído. Wow. Seguimos con la exhortación. Ya vamos terminando. Cambia, como arrepiéntete. Es la invitación. ¿Y ese arrepentimiento qué quiere decir? Cambia el hombre interior para que se ajuste a la voluntad de Dios. Wow. No es solo que cambie el hombre interior porque sí, sino que se tiene que cambiar a que se ajuste a hacer la voluntad de Dios. Y haz las obras que hacías antes, cuando conociste al Señor por primera vez. ¡Wow! O si no, yo te visitaré y quitaré tu candelero de su lugar, a menos que cambies de parecer y te arrepientas. ¡Wow! Luego viene suavizando el bosquejo aquí, según el bosquejo que estamos usando. El verso 6, pero tienes esto. Todavía el Señor así, híjole, a punto de, en la cuenta de, ¿cuánto cuentan en el box? Hasta 8, ¿ah? Ya que uno va así. 6, no, levántate, así como el Canelo hizo con el peleador que le ganó en la anterior, no en la última, sino en la anterior. Levántate, no te rindas así. Y lo abrazó, ¿se recuerdan? Esa toma es impresionante del boxeo. Ya lo tenía, ya se iba a desmayar y lo agarra y le dice en el oído, ahí se mira, levántate. Le dice unas palabras que no puedo repetir aquí. Y lo tiene sostenido. No puedes perder así. Entonces esta exhortación es así como que el Señor diciendo, no lo que dijo el Canelo, pero lo que dice aquí. Pero tienes esto a tu favor y para tu crédito, imagínense. Aborrece las obras de los nicolaitas, lo que están haciendo como corruptores del pueblo, las cuales yo mismo también aborrezco. Parada aquí con los nicolaitas. De acuerdo a lo que investigué, no hay una referencia exacta de quiénes eran los nicolaitas, y la que más coincide en lo que investigué es un tal Nicolás que se metió a la iglesia y empezó a pervertir a la gente. Y en una dice que quería hacer una división en que las autoridades empezaron a meter eso de que las autoridades estaban en el cielo y los miembros estaban en el infierno. Esa es una de las que dicen, pero la que más me llamó la atención es que era un tipo que promovía la inmoralidad dentro de los feligreses. Y eso no le gustaba a los de la iglesia deseada de Éfeso. Y eso le dijo, te voy a dar una estrellita por eso. Te voy a dar un bono por eso. Le vuelve a decir, eres bueno en eso. Seguimos y ya vamos terminando. Y la promesa. Aquí tiene cosas muy interesantes. El que puede oír, que escuche y preste atención a lo que el Espíritu dice a las asambleas, es decir, las iglesias. Hago una pausa aquí. Y aquí viene una exhortación muy, muy importante. ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Qué nos está diciendo ahí? Híjoles, ¿están aquí todavía o ya se me quedaron en...? Que pongamos atención a escuchar lo que el Espíritu Santo dice ahí. ¿Cómo voy a escuchar al Espíritu Santo si ni coco le paso? Aunque el Espíritu Santo le grita eso, no vayas a hacer eso. ¿Sí o no? No vayas a hacer eso. Uy, ¿para qué lo hiciste? Ven pues, ahorita vamos a reponer eso, vamos a reparar eso. Sí, pero hay consecuencias. Bueno, pero ni modo, yo te dije que no lo hicieras, ¿no? ¿Cuántas nos han pasado esas oraciones? Si te dije que no lo hicieras. La más dramática que siempre he contado yo, estaba peleando en el trabajo. Hice un mail marca, como decían los gringos, nasty mail. Un mail. Y el Espíritu Santo decía, no lo mandes. Sí, estoy en mi derecho. Me tengo que defender. Que no lo mandes. Que sí, y lo mandé. Al rato, Señor, ayúdame, yo te dije. Te voy a ayudar, pero yo te dije.
Se me armó un lío. Hasta me dijeron que aprendiera a escribir. No, en serio. Porque se pueden decir las cosas de 1000 formas. Una persona que muy sabia me dijo, pero la forma en que lo dijiste, Eric, perdiste la ventaja que tenías porque tenías la razón. Me dijo. Era mi jefe, un estadounidense. Tenía la razón. Solo porque te conozco te voy a apoyar, Eric, pero te quiero recomendar que aprendas a escribir. Hay 1000 formas de decir las cosas. Tenías toda la razón. No usé palabras oeces ni nada, pero no la forma. Aprendí. Esa fue la salvada de Dios, pues, porque si no, creo que me hubieran despedido, digo yo. Porque para pelearme en temas de ingeniería, temas técnicos, a veces uno con las cosas profesionales y técnicas, uno tiene que defender una teoría, porque hay unos brutos que no leen nada y dicen que no hay gravedad, y si hay gravedad, pues eso no se puede cambiar. Y uno pelea, ¿verdad? Como ingenieros o médicos tal vez a veces, hagamos este procedimiento, no, brother, porque esto, no, pero sí hagámoslo, porque, pero que no, ¿sí o no? Pasa, ¿no? Como ingenieros también, yo soy ingeniero. Bueno, en fin, ¿en qué íbamos? La promesa, sí. El que puede oír, que escuche y preste atención a lo que el Espíritu dice a las asambleas. Entonces, es extraordinariamente fundamental que nosotros le pongamos atención al Espíritu Santo y le demos su lugar. Si no, esta promesa va a quedar un poquito lejos. Y dice aquí, al que venciere, es decir, salga victorioso de todas estas, le daré de comer del fruto del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. María, aquí nos regresa el Señor a los orígenes, ustedes. Nos regresa a los orígenes. Esto que acabamos de leer, cuando dice, le daré de comer, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo? Ajá, pero ¿en qué les despierta a ustedes? Les daré de comer. ¿Qué pasa cuando comemos? Vamos a ver la alegoría. ¿Qué pasa cuando comemos? Nos fortalecemos, sí. Lo voy a cambiar. ¿Qué pasa cuando comemos en Navidad? Lo disfrutamos. Quieren comer de todo. ¿Ah? Nos hacíamos. Pero ¿cuál es el ambiente que hay en...? Bueno, yo siento que eso se ha perdido porque ahora ya no hay mucho para ir a hacer el lunch o comer el almuerzo cuando trabajamos y comemos donde sea. Pero igual en el trabajo, ¿qué hacemos cuando vamos a comer? ¿Comemos solos como ermitaños? No. ¿Qué dijiste? Compartir. Dios quiere compartir con nosotros. Quiere sentarse. A ver, tráete unas frutitas del árbol de la vida. Sentémonos. Perdón por las cámaras, ya los hice complicarle la vida. Sentémonos. ¿Cómo te fue hoy, Adán? Pues fíjate que la cebra, vos. Ay, ¿por qué le pusiste cebra, vos? Porque esto y el otro. Qué bonito. Pero fíjate, Señor, que me siento muy solo. Ya me había dado cuenta, vos. Come otro poquito y te va a dar sueño, le dijo el Señor. ¿Y después qué? La más hermosa que he visto. Cuerpo de mi cuerpo. Mujerón. Mis universos. Mis paraísos. ¿Sí o no? Todo de una conversación. Compartiendo. En intimidad. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Nos lleva al principio. Nos lleva a donde todo comenzó. Y que se perdió. Y que nosotros estamos en riesgo de perder, eso sí. Pero si nosotros vamos a buscar esa promesa y a tener esa comunión con Él, ya se imaginan después de la noche de otra comidita, ¿cómo te fue vos? Ni te cuento, Señor. No, ya sé, pero te fue bien, ma. Sí, la amo, es todo para mí. 3 doritos después, y ella fue la que me trajo la manzana, Señor. Imagínense, Adán, qué mala onda. Pero eso ya es prédica para otro día. En fin,
Bien, entonces, vamos a revisar unos versículos que hacen referencia a esto que les expliqué. Está en Génesis 2:9. O si quieren, solo los anotamos. Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y deseable, bueno, adecuado, agradable para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y el mal, de la bendición y de la calamidad. Este árbol está en el centro del huerto, del paraíso celestial ahora, que fue un paraíso terrenal, o sea que existe. Y ahí era donde se sentaban. Y en otros lugares a comer, platicar. Eso es lo que quiere Dios, tener una intimidad con nosotros. Anoten por ahí Génesis 3, 22, 24, que explica la caída. La esperanza en Proverbios 13, 12. Y nos pasamos a Esmirna. No, los voy a dejar picados para estas épocas de, si tienen un tiempecito, si quieren usar. Les voy a mandar la presentación para que tengan ahí solo el bosquejo de cómo se hace, para que traten de hacerlo ya en la próxima prédica. En conclusión, pongámonos de pie hoy. Si se estiran un poquito, ya terminamos. ¿Será que estamos agradecidos por esta carta? A mí me dio risa cuando estoy estudiando esto, porque esta carta, cuando yo la leía en tiempal, no entendía nada. Yo decía, esos efesios, miren este corazón, esos efesios, qué tontos, ¿ah? El Señor me hubiera dicho, como le dijo a David, ese Efeso eres tú, mi querido Eri. Tú eres el que andas así. Esa carta es para cada uno de ustedes. Llevamos una de 7. Vamos a ver cómo las desnudamos de esta manera y llegamos a esto. Pero el deseado, siéntete el deseado de Dios. Eres el deseado de Dios. El Señor quiere estar contigo, con nosotros. Quiere que tener esas conversaciones. Uy, cómo extraña esas conversaciones con Adán, que se describen en Génesis. Y quiere tenernos ahí. Nos quiere tener ahí. El Señor está en medio de nosotros. No importa lo que estés viviendo, ¿por qué estaba en medio de nosotros? Dice Deuteronomio, que leímos hoy, para librarnos de nuestros enemigos. Si hay alguna enfermedad, si hay alguna situación que se ha vuelto mi enemigo, tengamos la convicción de que nuestro buen Dios está ahí para librarnos. ¿Cómo era mi primer amor con el Señor? Hagamos un ejercicio de volver a eso un par de semanas, si es que necesitamos, y si no, pues sigamos en nuestro enamoramiento con Dios. El punto aquí es, ¿qué tan enamorado sigo de Dios? Y esto que hemos visto es base de la sana doctrina como se debe de llevar una iglesia, o sea, yo. Y así como yo la llevo, exponerla en una asamblea como estamos aquí, llenos del Espíritu, con una comunión con Dios, con el poder de Dios, porque Dios está conmigo, dice Deuteronomio. Yo estoy en medio de todo esto. Pero no hagas que me aleje de ti.